Después de titularse como ingeniero, realizó una maestría en economía en la Universidad de los Andes en Bogotá y posteriormente se doctoró en economía en la Universidad de California en San Diego. Somos egresados de la misma universidad, doctor Alejandro. El doctor Alejandro también fue ministro de Salud y Protección Social de Colombia desde el año 2012 hasta el año 2018. También fue director del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe y actualmente se desempeña como rector de la Universidad de los Andes. Para muchos, tampoco es un secreto que el doctor Alejandro Gaviria ha resonado y resuena en muchas esferas de nuestro país como un futuro candidato presidencial. Sin embargo, su desempeño en la política hoy lo vamos a obviar, porque entre otras cosas este es un evento académico que pretende dirigir sus presentaciones y discusiones hacia el campo académico. Y justo desde esta faceta, la de académico, es que vale la pena agregar que el doctor Gaviria ha hecho importantes aportes investigativos y literarios a los temas que hoy nos convocan. El doctor Alejandro ha tenido una experiencia de vida que lo ha acercado bastante a los temas de los cuales hoy hablaremos, pero además, como les decía ahora, los temas que son eje de trabajo para la fundación que presido, la cual busca acompañar al moribundo y reducir sus agonías psicoespirituales, muchas veces usando plantas u hongos medicinales. Entonces, temas como el cannabis y otros psicodélicos como la LSD y la psilocibina han sido líneas de trabajo que el doctor Alejandro ha tratado en sus libros y artículos. Entre sus escritos resaltan políticas antidrogas en Colombia, éxitos, fracasos y extravíos. Hoy es siempre todavía, por aquí lo tengo, que es un libro que ha sido para nosotros como fundación muy útil porque nos lleva a ver la muerte como una gran maestra para vivir una vida plena. Y su última obra, que la recomiendo bastante, sobre todo por su rigurosidad investigativa y la capacidad que tiene el doctor Alejandro para contarnos lo que en esta fundación también estamos tratando de contar, que otro fin del mundo es posible. Aquí lo tengo, Otro fin del mundo es posible, así se llama el libro. Es un libro bastante recomendado para las personas que se sienten cerca de ese ineludible final. Entonces, para no presumir más a la persona que tenemos dándonos apertura oficial a este encuentro, le doy la palabra al doctor Alejandro y lo dejo durante unos minutos con este amplio público, doctor Alejandro, que está siguiendo esta transmisión por diferentes canales y medios de comunicación. Adelante, doctor Alejandro. Muchas gracias, Jaime Andrés. Unos buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí esta mañana, temprano en la mañana, compartiendo con ustedes algunas ideas. Jaime Andrés, lo que quiero sobre todo es centrarme en las ideas que están en Otro fin del mundo es posible, que yo de alguna manera concibo esa obra como una especie de punto de contacto del momento en que las ideas de Occidente o ciertas ideas de Occidente o cierta forma de concebir el mundo, desde lo que podríamos llamar de otra manera el eurocentrismo, se encuentran con las plantas de los dioses. Esa es la historia, de alguna manera, que me gustaría contar. Es historia de esa eclosión, de ese punto de encuentro. Y la voy a contar desde una perspectiva particular, que no es la única, yo creo que se podrían intentar otras similares, y es desde la perspectiva de un protagonista de esa historia, que es el protagonista a su vez del libro Otro fin del mundo es posible, que es una mirada retrospectiva, no geográfica, no es una mirada, dijéramos, simplemente desde la admiración nomás, pero es una mirada de lo que escribió, sobre todo en la segunda parte de su vida, un novelista, pensador, eh, intelectual público, que alcanzó una preeminencia muy importante en el mundo por allá en los años 40 y 50 y algo de 60 del año pasado, que se ha ido perdiendo en el laberinto de los días, en el tiempo, murió en el año 1963, que es Aldous Huxley. Yo voy a compartir la pantalla. Quiero tener una presentación que no está llena de números ni cosas, pero yo creo que nos puede dar una guía interesante para esta historia que quiero contarles esta mañana. Estoy abriendo aquí a la presentación y quiero preguntarles este mundo que ya nos tiene un poquito agotados del Zoom, si la pueden ver.
Doctor Alejandro, ahí la estamos viendo. Aldous Huxley. Ahí está. Sí. Entonces, este señor nace por allá, fin del siglo XIX. Fue en la primera parte de su vida una especie de escritor e intelectual dedicado al mundo de la literatura nomás. Uno podría decir encerrado en ese mundo. Escribía sobre escritores. Se salió un poco de ese mundo y en el año 1932 publicó una novela que algunos de ustedes leyeron, o probablemente la mayoría, o ojearon, o es una de esas novelas que uno, sin haberla leído, la conoce, porque ha dado vueltas aquí y allá. Ecos y ecos que se repiten, que es un mundo feliz, Brave New World, donde tiene Jaime Andrés y todos una visión de las sustancias psicoactivas, de las drogas en general, que uno podría decir que es conservadora, como instrumentos de dominación. Y esa fue tal vez su primera visión. Pero esa visión, podría yo decirlo de esta manera, fue cambiando, se fue refinando. Y hay otra visión, que es la que quiero compartir con ustedes, que aparece en su última novela, que pueden ver ahí. Fue publicada en el año 1962. Yo voy a por aquí abrir un archivo que quiero tener para unas frasecitas. Perdónenme aquí que quiero abrir un archivito. Tranquilo, doctor. No lo encuentro, no pasa nada, pero aquí lo encontré. Esta novela fue publicada en el año 1962, como bien decía, y tiene una visión sobre tres aspectos que van a ser el núcleo de mi charla. Una visión sobre la salud y cómo se inserta el tema de las sustancias en su visión general de la salud y de la medicina, que incluso incluye un aspecto que me parece interesante, que está en el centro de muchas de nuestras discusiones, que es una crítica a la medicina moderna. Hay en la novela una visión sofisticada sobre cómo las plantas de los dioses tienen mucho que ver con una forma de vivir la vida. En la isla utópica de Pala, donde ocurre la novela, y hay una visión sofisticada que de alguna manera desarrolla los escritos que Aldous Huxley había hecho 10 años atrás. Y tiene una visión que enfatizaría al final de mi presentación sobre lo que podríamos llamar la vida, y también en su visión de la vida, que a mí me gusta llamarla, entre comillas, optimismo trágico. Cómo cuadran las sustancias que él, con su amigo, un psiquiatra inglés, Humphrey Offmore, bautizó psicodélicas, que significan como aquellas que revelan la mente, donde la mente se manifiesta. Déjenme decirles antes que Aldous Huxley tal vez es una de las personas más interesantes para contar una historia, porque él toda su vida quiso tender puentes. Se vio de alguna manera como alguien que conectaba mundos diferentes. Siempre quiso decir que él quería conectar el mundo del arte y el mundo de la ciencia como manifestaciones similares del espíritu humano. Pero quiso conectar también lo que él llamó la filosofía perenne, que era la filosofía de todas las religiones ancestrales, que de alguna manera le decían al hombre que estaba conectado con todas las cosas y que pertenecer a esa red intrincada, algo que deberíamos pensar todos los tiempos y tener conciencia de eso era fundamental. Y él quiso conectar esas ideas con las ideas de la ciencia y juntarlas las dos. Incluso veía en la teoría de la evolución de Darwin una forma similar de la manifestación de esa visión del mundo. Y estaba convencido que los seres humanos somos anfibios y habitamos dos mundos diferentes. El mundo del lenguaje, el mundo de los símbolos, el mundo de los arquetipos, pero al mismo tiempo el mundo natural. Y que se nos olvida muchas veces por estar en el mundo del lenguaje, el mundo de los conceptos, que habitamos el mundo natural. Y para habitar el mundo natural, él decía, de vez en cuando podemos necesitar ciertos atajos farmacológicos que constituyen, en sus palabras, una educación para la receptividad. Y eso fue una de las grandes obsesiones de su vida. Cómo educarnos para la receptividad. Cómo educarnos para vivir como el poeta.
para abrir los ojos al mundo. To be aware, tal vez fue el mensaje fundamental de Aldous Huxley en los últimos años de su vida. Y eso no es algo que sea natural, porque los seres humanos vamos cayendo en lo que el poeta Rocky Dalton llama el orín de los días, en la rutina que nos lleva a no abrir los ojos sino a cerrarlos, a perder esa capacidad de asombrarnos ante el mundo. Con eso en mente voy a entrar a un tema más específico que es su visión de la medicina moderna. Y la voy a hacer con unas frasecitas que tomo aquí del libro. Y miren que en su visión de la medicina moderna hay algo muy interesante porque él decía o intuía que la medicina moderna no nos enseña a vivir. Es muy buena para remendarnos cuando nos estamos desmoronando. Puede de pronto hacer fantásticas operaciones, pero la medicina moderna en el fondo fracasa a enseñarnos cómo pasar por la vida sin que seamos partidos en dos. Nos decía, claro que es 50% magnífica. Las vacunas del coronavirus nos muestran que es 50% magnífica, que es de alguna manera producto de esa curiosidad de los seres humanos que ha desentrañado ciertos misterios, incluidos el código de la vida. Pero puede ser, en muchas dimensiones y aspectos de la vida, esa medicina moderna, 50% inexistente. Nos deja flotando en ese océano de las dudas y de la búsqueda de sentido. Y por supuesto, ha ido derivando básicamente en una medicina remedial, a pesar de que todos repetimos todo el tiempo de que prevenir es mejor que curar. Hay una frase de uno de los protagonistas que yo creo que tiene que ver mucho, Jaime Andrés, con el sentido de lo que estamos haciendo en este congreso. Dice así, abro comillas, uno de los protagonistas de esa novela La Isla, vuelvo y repito, escrita por este señor que tendía puentes, que trató de conectar a Oriente y Occidente, que ya se nos está perdiendo en la memoria. En su parte del mundo, decía el protagonista, alguien que habitaba la isla de Pala y le dice a un occidental en su parte del mundo. En su parte del mundo, los médicos se libran de los niños envenenándolos con barbitúricos. Nosotros los curamos hablándoles sobre catedrales y pájaros, sobre blancas nubes que flotan en el cielo, blancos cisnes que flotan en la oscuridad, en el oscuro, suave e irresistible río de la vida. Me gusta esa frase. Es oscuro porque es oscuro, es suave y es irresistible. Ese es el río de la vida, y ser plenamente conscientes de la complejidad de ese río de la vida es algo que se ha venido perdiendo en la medicina moderna. Hay una escuela de enfermería en el libro y hay una especie de juramento hipocrático que hacen quienes estudian, los trabajadores de la salud, pero lo hacen no al final, sino lo hacen al comienzo, que dicen lo siguiente: yo soy la multitud, obedezco tantas leyes como esta tiene miembros, químicamente impuros. Químicamente impuros son todos mis seres. No existe una sola cura para la que no pueda tener una sola causa. Una aceptación de la complejidad biológica. Una crítica, si se quiere, a esta ilusión que tenemos todos, Jaime Andrés, de que una pastillita va a haber un remedio único para todos. Yo sufro problemas de insomnio, duermo mal, anoche dormí un poco mejor, pero siempre he creído que es una pastillita, alguna goticas que me van a salvar, sabiendo que en el fondo lo que tengo es que aprender un poco a vivir. Esta crítica a la medicina moderna, esta reflexión sobre los límites de la medicina y cómo la medicina moderna excluye esa enseñanza sobre la vida, se materializa, en mi opinión, en un hecho trágico, complejo, paradójico, si se quiere, es que los Estados Unidos, que es el epicentro de la tecnología médica, con todos sus milagros y todos sus extravíos, ha visto caer la esperanza de vida al nacer por 4 años consecutivos antes del coronavirus. Y lo ha hecho porque mucha gente en este país, a pesar de la tecnología y a pesar de todo, perdió cualquier esperanza. Básicamente han sido excluidos de cualquier forma de esperanza. Y si la vida nos parte en dos, va a ser muy difícil que eso lo pueda remediar la tecnología médica. Ese mensaje de Aldous Huxley resuena. Y yo quiero conectarlo con otra partecita
que aquí Jaime Andrés ya comienzan a confluir nuestras historias. Y es la parte de cómo en esa reflexión sobre la salud y la medicina tiene que existir una reflexión sobre la buena muerte. Voy a pasar esto porque yo creo que ya mi lenguaje está listo. Quiero leerles la forma como él describe en la isla la muerte del personaje Lakshmi, que es básicamente la esposa de uno de los protagonistas. Está en su lecho de muerte, está acompañada de su esposo y su hija. Hay cierta tranquilidad, no hay aparatos titilantes. Y su hija se acerca al lecho de muerte y le dice: de modo que ahora puedes soltarte, mi querida. Ahora puedes dejarte ir. Abandona este pobre y viejo cuerpo. Ya no lo necesitas. Abandónalo aquí. Déjalo aquí. Como un montón de ropas gastadas. Esa reflexión, esas últimas palabras, esa forma de tener una muerte consciente, esas conversaciones de doble vida al final de la vida, están en la isla, están en las reflexiones y los ensayos de Aldous Huxley, están en sus recuentos y memorias biográficas, sobre todo la muerte de su primera esposa María, y están de manera dramática en los testimonios que tenemos todos y todas sobre su último vida, su último día de vida, el 22 de noviembre del año 1963, que yo quiero relatarles. Algunos ya lo conocen probablemente, pero yo creo que vale la pena que reflexionemos un poquito porque allí aparecen algunos de los temas de esta historia que quiero contarles. Estaba muy enfermo de un cáncer de garganta, había tenido una recaída, recluido en un hospital del sur de California, en Los Ángeles. Los últimos 3 o 4 días de su vida podemos imaginarlos en su lecho de muerte, con un texto que había redactado, editándolo, cambiando una palabra, cambiando una coma. Era un texto sobre Shakespeare y la religión. Y allí en ese texto, Jaime Andrés, aparece una frase que siempre ha resonado en mi mente. Es una frase sobre la vida. Dice lo siguiente por allá. Fue tal vez la última frase que escribió. El mundo es una ilusión, pero es una ilusión que tenemos que tomarnos seriamente. Esa ilusión del mundo, él sentía que se le iba. El día que murió, ese 22 de noviembre de 1963, se levantó con una especie de temblor en sus manos. Pasaron las horas y a las 10 de la mañana aproximadamente le pidió a su segunda esposa Laura, que era fisioterapeuta, que le pasara una tableta, que él quería escribir algo. Y escribió esto que ustedes ven aquí. Lo escribió Aldous Huxley, moribundo, a 4 o 5 horas de su muerte. Ven que en la parte de arriba aparece la palabra LSD, dice try it, ensáyalo, 100 microgramos, podemos leer en la parte inferior, que ustedes ven. Fue un día dramático. Ese 22 de noviembre de 1963 fue asesinado el presidente John F. Kennedy. El mismo día, incluso la muerte de Aldous Huxley pasó completamente desapercibida. El mundo se había ocupado de ese día asiago para la democracia. Laura, su segunda esposa, salió y aprovechó que todos los médicos estaban mirando una pantalla de televisión, donde esta noticia sobre el asesinato del presidente de su país empezaba a difundirse. Preparó y le aplicó 100 microgramos de LSD intravenoso. Ella contó después la historia al hermano mayor de Aldous, Julian. La historia que es la historia que se ha contado muchas veces después. La muerte plenamente consciente. La muerte acompañada de la luz. La muerte acompañada no de una nebulosa de morfina, sino con los sentidos agudizados. La muerte como resultado de las reflexiones que había hecho ya Huxley sobre qué significa morir, pero también con esta ayuda farmacológica. La década previa a su muerte con el LSD había sido, Jaime Andrés, todos y todas, una época de gran efervescencia de investigación sobre estas sustancias, y voy a hablar un poquito de eso, pero sobre todo se empezaban a hacer unas conexiones que apenas ahora están renaciendo
sobre el papel de estas sustancias y la ansiedad en pacientes terminales en general y en pacientes terminales de cáncer en particular. Pero Aldous Huxley jugó un papel fundamental en eso. Y esta historia que se está volviendo a contar muchas veces, yo creo que es una historia que ha impulsado este renacimiento de esa conexión, de cómo una conversación, una reflexión, esa vida consciente sobre la ilusión que es el mundo y sobre esa ilusión que nos debemos tomar seriamente, y sobre ese último momento en el que debemos ser, como dice el otro libro, y siempre todavía citando una frase de la escritora francesa Colette, ese último momento de la muerte donde somos adultos, en el sentido de que queremos tener una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo. Con eso en mente quiero conectar esto con otra historia de Aldous Huxley, que fue su contacto con las sustancias psicodélicas, en particular con las plantas de los dioses, y donde conecta su historia, que era una historia europea, con la historia de nuestro continente, el continente americano, que yo no sé, Jaime Andrés, si fue por designio de los dioses, lo digo de manera poco metafórica, o por qué nuestro continente es el que tiene la mayor densidad de estas sustancias. Aquí, América, es el epicentro del mundo. Y dentro de América es Colombia, de alguna manera. Algunos o casi todos habrán leído el libro El río de Wade Davis, donde su profesor de Harvard, etnobotánico, hace sus correrías por Colombia y dice de manera clara que en ciertos lugares de nuestro país, en particular en el sur de Colombia, en el Valle del Sibundoy y en el Amazonas, la concentración y el conocimiento asociado a esas sustancias es singular, es único. Yo siempre he visto que de allí se puede construir para nuestro país una narrativa esperanzadora, porque en nuestro país hay un depósito no solamente de diversidad biológica, sino de sabiduría sobre esta diversidad biológica. Y eso lo tenemos que reconocer. En el año 1953, 10 años antes de su muerte, recuerden que murió en 1963, 10 años antes de su muerte, por recomendación de su amigo, con quien había tenido conversaciones sobre los místicos en la literatura religiosa, un psiquiatra inglés de apellido Humphrey Osmond, le dijo que probara mescalina, esta sustancia derivada de un cactus, del peyote, y que había sido usada desde muchos años atrás, desde siglos antes de la llegada de los españoles en México, sobre todo en las comunidades indígenas del norte de México. Aldous Huxley probó la mescalina y escribió un ensayo que se convirtió en un hito de la contracultura en los años 60. Y que sigue siendo, yo creo que una de las descripciones más elocuentes y más interesantes de un viaje. Alguien dijo cuando lo escribió, no, eso es un viaje escrito por un intelectual, ahí no está la verdad, eso es 99% Huxley, 1% mescalina, pero yo me lo leo y no creo que sea tanto. Es un viaje interesante, voy a leerle algunas de las cosas que dicen allí, que yo creo que vale la pena que las tengamos en mente, porque yo creo que de alguna manera recoge muchas de las experiencias vitales de la forma como el cerebro se conecta con estas sustancias. Así es como uno debería ver, así es como las cosas realmente son, escribió. Después una frase que me parece un poco enigmática, pero que es interesante, dijo, el conocimiento o la comprensión de todo, mejor, la comprensión de todo, lo comprendemos todo sin el conocimiento de nada. Un deseo exuberante de dar las gracias al orden de las cosas por el privilegio que esta experiencia particular, por el privilegio, repito, de esta experiencia particular, y también por el privilegio de vivir en un cuerpo humano en este planeta. Y entonces un sentimiento de intensa compasión por aquellos que por cualquier razón no pueden acercarse a la realidad revelada por esta droga. Y dijo después, tal vez la frase que resume su experiencia, yo creo que resume un poco la enseñanza de Huxley, porque desde entonces las puertas de la percepción, que es el título de ese ensayo, que recoge una frase del poeta y místico inglés William Blake, porque desde entonces Aldous Huxley ha sido un referente y porque estamos hablando aquí de él esta mañana.
El hombre que cruza la puerta en la pared, el hombre que cruza las puertas de la percepción, señaló, será más feliz, pero menos complaciente, más humilde a la hora de aceptar su ignorancia, pero mejor preparado para entender las conexiones del mundo, para entender el misterio esencial que el pensamiento sistemático intenta inútilmente comprender. Entonces miren que hay aquí algo que me parece muy interesante y yo quiero resumir como su experiencia en estas diferentes dimensiones. La experiencia de lo que él llamaba el atajo farmacológico. ¿Qué hacen nosotros? Primero hay un aprendizaje en la receptividad. Aprendemos a ver el mundo como realmente es. Aprendemos a agradecer con cierta gratitud cósmica, ser testigos del universo desde este rincón de la galaxia. Una forma de conectarnos y de ser conscientes de nuestras conexiones con todo. Hay también un ejercicio de introspección intenso, parecido a los sueños, sobre todo a los sueños más reveladores, pero hay sobre todo una experiencia mística. Pero lo que me parece más interesante de todo esto es que en esa experiencia mística parece haber una intuición fundamental sobre el misterio del mundo que apenas la ciencia comienza a revelar de la misma manera. En esos años 60 hubo muchas investigaciones al tema y hubo incluso revistas científicas. Yo quiero mostrarle esta revista. Esta revista se llama el Psychedelic Review. De esta revista aparecieron más o menos unos 12 números. Fue publicada por 8 años consecutivos. Este es el volumen primero del número 3, publicado en el año 1964. Es una revista científica dedicada a exploraciones clínicas y a reflexiones más profundas interdisciplinares sobre lo que decía al comienzo, ese punto de encuentro. La ciencia y Occidente entrando en contacto con las plantas de los dioses. Aquí tenemos la historia, una cosa y la otra. Esta es la forma como en Occidente escrutamos el mundo, con el pensamiento sistemático. Pero lo que nos dice Huxley es que ese pensamiento sistemático parece quedarse corto y hay una intuición fundamental que nos dan los psicodélicos. Después se los mando, encontramos la forma de enviárselos aquí en esta revista que fue la publicada después de la muerte de Huxley. Hay un artículo de Timothy Leary que describe esa intuición fundamental. Y él dice lo siguiente: hay una experiencia inefable que se parece a una experiencia religiosa y que de alguna manera nos otorga una intuición sobre 3 cuestiones que son las preguntas principales de la ciencia. La pregunta sobre el origen del universo, la pregunta sobre la vida, sobre todo sobre la vida en este planeta, y la pregunta sobre la conciencia humana. Y lo que hace Timothy Leary en el artículo es describir frases de los científicos sobre esas cuestiones, de lo mejor de la ciencia, físicos sobre el universo, biólogos, sobre todo biólogos evolutivos, sobre el origen de la vida, que sigue siendo un misterio, y neurocientíficos sobre el cerebro humano. Pone las frases de los científicos. Y al lado, en una especie de paralelo, hay frases de pacientes teniendo la experiencia, y una cosa se parece a la otra. O sea, esa intuición fundamental sobre lo que somos, ¿no? Eso es la forma como quiero yo describir esa experiencia mística, porque en el fondo hay una confluencia también con esa curiosidad de Occidente, con esa forma sistemática, esa curiosidad que para muchos incluso es la perdición del mundo, pero yo no creo que sea así, porque es una curiosidad esencial, casi antropológica, que casi nos define. Pero me parece muy interesante esa forma como esto también es acercarse a la ciencia y esa intuición científica. Con eso en mente quiero mostrarles, ahí está el Psychedelic Review, ese es el que tengo aquí. Este es el número 4, yo tengo sí, el número 3. Pero miren la revista, me parece interesante también la forma como el simbolito este, que de alguna manera es una especie también de contacto entre Occidente y Oriente. Este señor Jeffrey Lieberman fue presidente por muchos años de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Es un psiquiatra muy respetado, occidental. Nadie podría decir que es un hippie, todo lo contrario, de que aparece con su bata blanca. Y tiene esta reflexión.
esta reflexión sobre cómo es de difícil esta conversación con Occidente. Dice, nuestra cultura le tiene un miedo a la muerte, un miedo a la trascendencia, un miedo a lo desconocido, un miedo a todo esto, que los medicamentos psicodélicos, las plantas de los dioses en nuestra cultura, siempre van a ser subversivos, siempre van a poner muchas cosas en cuestión. Y por lo tanto, Jaime Andrés, estas discusiones van a ser complejas, es algo que tenemos que aceptar, inmanentemente difíciles. Esta me parece más interesante, es una frase de este señor, Roland Griffiths, que dirige hoy el Centro de Estudios Psicodélicos de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. No sé si ustedes han visto sus conferencias, creo que algunas de ellas están en YouTube, vale la pena, hay una de 15 minutos que es reveladora. Y tampoco es un hippie, pero miren lo que dice de alguna manera. Él dice, tenemos que entender plenamente los mecanismos biológicos, pero apenas los entendamos. Esto nos dará una mejor comprensión ética y moral de nuestro entorno. Y por esta vía pueden incluso servirnos para asegurar la supervivencia de nuestra especie. Porque está hablando aquí, me parece más interesante, está dando, si se quiere, un paso adicional, está diciendo, no es solamente un efecto individual, sino aquí hay una especie de sanación colectiva. Esto es el psiquiatra asumiendo el papel del chamán, la forma como una comunidad se conecta a sí misma, de alguna manera encuentra una búsqueda, o encuentra, no, se conecta a sí misma, o básicamente entra en una búsqueda colectiva de significado, y esa búsqueda colectiva de significado es sanadora, no solamente de esa comunidad, sino de todo su entorno. Lo voy a decir de esta manera, son las plantas de los dioses, de alguna manera, atenuando esa esencia humana que nos lleva a la autodestrucción. Ese es el mensaje que está surgiendo de allí. Las plantas de los dioses, evitando probablemente, yo tampoco quiero sobredimensionar y sobresimplificar esta discusión, pero sí evitando en el contexto adecuado nuestras pulsiones y tendencias más autodestructivas. Ese es el lenguaje que utiliza Roland Griffiths. Hay una especie de paréntesis que quisiera hacerles aquí. A mí me gusta mucho explorar las conexiones de la vida, ¿no? Las conexiones de las historias, cómo todo está conectado, que es uno de los mensajes principales de la poesía y de la ciencia. Este señor trabaja en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos, que fue la primera universidad de investigación, creada como una universidad de investigación en nuestro país que hoy congrega las mejores universidades del mundo. La conferencia inaugural, cuando se creó esta universidad, cuando una comunidad académica dice queremos crear una universidad al estilo de las universidades alemanas entonces, la conferencia inaugural la dio el abuelo de Aldous Huxley, T.H. Huxley, que era el bulldog de Darwin, uno de los intelectuales públicos y divulgadores científicos más importantes del siglo XIX. Pasan los años, se superponen las décadas, y es en ese mismo sitio donde comienzan a estudiarse científicamente los psicodélicos, los mismos sobre los cuales el nieto de quien dio la conferencia inaugural, Aldous Huxley, nos había llamado la atención. Entonces hay una especie de conexión bien interesante entre todo esto. Este artículo fue publicado este domingo en el New York Times. No sé si algunos de ustedes alcanzaron a verlo. Y miren lo que dice, es la revolución de los psicodélicos está aquí, o ahí viene, y dice, la psiquiatría nunca será la misma. Ya estamos en un renacer de los psicodélicos, estamos en una discusión muy interesante sobre lo que viene después, y hay como 4 líneas de investigación. Para depresión severa, con un artículo publicado hace 2 semanas en el New England Journal of Medicine, mostrando cómo la psilocibina, que es básicamente el principio activo en los hongos mágicos, es igual o más poderoso que muchos de los antidepresivos. Sobre el estrés postraumático, también hay muy buena evidencia, o una evidencia creciente. Evidencia creciente sobre el poder de estas sustancias para el tratamiento de algunas adicciones. Y tal vez el tema, Jaime Andrés, que nos interesa a ambos es para el tratamiento de ansiedad de pacientes, en particular de pacientes terminales, de enfermedades crónicas, donde la evidencia parece ser definitiva. Incluso cuando uno lee los testimonios de pacientes, es la verdad sobrecogedor.
porque nos enseña a no a morir, es a vivir bien, porque de alguna manera el buen final tiene mucho que ver con la buena vida y nos enseña individual y colectivamente. Entonces, yo creo que los caminos que abrió Huxley en algún momento y que se cerraron en los años 60, un poco por esa regulación puritana que vino de los Estados Unidos. En el año 1967, la FDA, la Agencia Sanitaria de los Estados Unidos, le manda una carta a más de 60 centros de investigación que hacían investigación clínica con psicodélicos y los cancela a todos. Todo ese conocimiento se fue perdiendo, todo este tipo de conocimiento, todo esto es de unos científicos. Pero de los últimos 10 o 15 años esto está reviviendo. Yo creo que es una buena noticia para el mundo. Y yo quiero hoy revivir la figura de Aldous Huxley en esta historia que comenzó, tuvo, dijéramos, una edad de oro y después tuvo una edad media y ahora estamos en una especie de renacer, para bien, creo yo. Quiero ya en esta última parte de la presentación hacer una reflexión sobre la vida, un poco basada en mi interpretación, es un poco la forma como yo veo los mensajes principales de Aldous Huxley y la forma como, de nuevo, las plantas de los dioses nos enseñan ya no a morir, sino a vivir todos los días. Esta es una portada de un disco de los Beatles. Y miren, por allá lo pueden ver en la parte superior izquierda, en un circulito rojo. En medio de intelectuales, artistas, está Aldous Huxley. Como un símbolo de la contracultura. Y está allí porque estos señores de cuarteto de músicos de Liverpool, por supuesto, leyeron Las puertas de la percepción e hicieron parte de esas reflexiones. Quiero entonces hablarles un poco de lo que yo llamo el optimismo trágico. Y para describirles esa idea del optimismo trágico, quiero empezar con 6 razones de lo que uno podría llamar pesimismo cósmico. 6 razones que nos muestran que todos los seres humanos somos voces de la misma penuria y que nos recuerdan de manera un poco telegráfica, como se la voy a contar, que la vida es difícil y que eso tenemos que aceptarlo y que aceptarlo es en parte aprender a vivir. La primera razón, por supuesto, es la decrepitud y el inevitable final. Todos lo sabemos, lo viví yo de manera difícil, dramática. La enfermedad siempre está al acecho. Somos los seres humanos máquinas deleznables que se encastan rápidamente y dejan de funcionar en cualquier momento. El tremendo hecho de la muerte nos acompaña todos los días, está siempre presente. A mí me gusta citar una frase de José Emilio Pacheco que dice: vivir es ir muriéndose. La segunda razón tiene que ver con un hecho más filosófico, menos biológico, y es que la vida humana probablemente no tiene un sentido intrínseco. Sísifo empuja la piedra cuesta arriba, sube y baja la pendiente repetidamente sin un sentido distinto a ese subir y bajar. Mientras más conocemos sobre el mundo, más profunda quizás es la contradicción entre nuestra búsqueda de sentido y el sentido del universo. Vuelvo y repito, tal vez el único objetivo de la vida es vivirlo. No hay un sentido intrínseco. Es el que nosotros a tientas tratemos de encontrar. El tercer punto que ha sido enfatizado por todos los poetas es que tal vez vivimos en una ignorancia fundamental. No sabemos muy bien, Jaime Andrés, todos y todas, qué estamos haciendo aquí. Ahí me gusta citar al poeta venezolano Rafael Cadenas, que dice, entre otras cosas, que la ignorancia fundamental en la cual estamos inscritos los seres humanos es en el fondo un no saber. Es darse cuenta de que todo lo que el hombre ha construido, todo lo que el hombre conoce, está fundado sobre un desconocimiento de la realidad primaria. Es decir, está fundado sobre un desconocimiento sobre lo que podemos llamar el origen de todo. Vivimos entonces en medio de la ignorancia fundamental. La desazón, la muerte, la ausencia de sentido intrínseco, la ignorancia fundamental, las trampas del amor. Mientras más amamos, más doloroso es el desprendimiento. Todos lo sabemos, ¿no? El amor es un consuelo, por supuesto, es una respuesta al absurdo, es una forma de resistencia ante la muerte, pero el amor contiene sus propios riesgos.
ese dolor que viene con el desprendimiento. Entonces es mi cuarto punto. El quinto tiene que ver con una especie de faceta psicológica que a mí me causa inquietud, si se quiere, y es cómo los seres humanos siempre estamos insatisfechos. En palabras del escritor intelectual europeo que incluso murió el año pasado en medio de la pandemia, George Steiner, hay una tristeza de la saciedad que sigue a todos los deseos satisfechos. Queremos algo, lo queremos con intensidad, se nos cumple el deseo y viene después de eso una tristeza. Es como si alguien nos hubiera diseñado perversamente para de alguna manera desear las cosas, tenerlas y ponernos tristes cuando las tenemos. Yo escribo en el libro que hay un poco de tristeza existencial en esa imagen de un niño que quiere un juguete, lo tiene y lo deja a un lado y ya quieres el siguiente. Esa tristeza de la saciedad casi que nos define. Y el otro punto que casi nos define también es que de alguna manera la vida es difícil y siempre es una negociación con las expectativas y tenemos que aceptarlo. Todos tenemos que aceptarlos en medio del autoengaño, que las consecuencias de esas expectativas exageradas, de esa impaciencia que llamamos esperanza, es que con frecuencia se quedan cortas. Muchos de los sueños no se nos cumplen y muchas de las expectativas que nos formamos en la vida tenemos que disculparlas después en retrospectiva. Quiero traer estos puntos para, en palabras del mismo Huxley, aceptar que la vida es compleja y que vivir es difícil. Pero de nuevo viene su reflexión, que es la reflexión con la que quiero terminar aquí. La vida vale la pena. La vida vale la pena, como decíamos al comienzo de la charla, porque primero, si la vivimos con atención, vamos a ser plenamente conscientes del milagro de todos los días. Del milagro que es abrir los ojos. Del milagro al que todos los poetas nos han dicho que debemos prestarle atención. A mí me gusta esta frase que dice que en últimas no hay ninguna diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Ante esos 7 hechos inevitables de la vida, vienen entonces 2 respuestas. La una es la atención, poner atención, prestarle atención al mundo. Darnos cuenta de la luz de la tarde, de la luz de la mañana, de la luna que siempre nos sorprende, de los pliegues del mundo, del asombro que nos debe acompañar. Y yo creo todos y todas esta mañana, para conectar esto con el tema de esta conferencia, que las plantas de los dioses, de alguna manera, nos ayudan a entender el milagro del mundo, a abrir los ojos, a, como decía Huxley hace un rato, comprenderlo todo, sin el conocimiento de nada, pero comprenderlo todo, a intuir un poco las conexiones de todo detrás de la ignorancia fundamental, de la que habla el poeta Rafael Cadenas. El mero hecho de ser es tan prodigioso, decía Jorge Luis Borges, el mero hecho de ser, solamente ser, que ninguna desventura debe eximirnos de una suerte de gratitud cósmica. A pesar de todo, es a practicar esa gratitud cósmica. Y las plantas de los dioses yo creo que nos ayudan a eso, a ver el mundo como debe ser y a practicar esa suerte de gratitud cósmica. Abrir los ojos, ser plenamente conscientes de que a pesar de todo vivimos en el jardín. Y lo otro que nos enseñan es la conexión con todas las cosas, entender que somos voces de la misma penuria y que de alguna manera tenemos que conectarnos con el mundo. De alguna forma yo no creo que después de todo esto siga un juicio, pero si fuéramos a ser juzgados, tal vez lo seríamos por la forma como hemos tratado a todos aquellos con los que solo compartimos la humanidad. Las plantas de los dioses nos ayudan pues a entender el mundo, a mirarlo con atención, a ser conscientes de ese frágil milagro que es la vida y nos ayudan a practicar la compasión que yo quiero, en palabras del poeta Octavio Paz, definirlo de esta forma. No Doctor como la piedad Alejandro, cristiana. ¿Sí? disculpe, tenemos 2 minuticos. Sí, ya ¿Está termino. bien?
Vale, muchas Sí, no como gracias. la piedad cristiana, sino como ese sentimiento universal de simpatía con todo lo que existe. Esa forma, esa fraternidad, como conectamos con todas las cosas, una suerte de beatitud instantánea, por supuesto que no excluye la ironía, ni excluye en aceptar el mundo y sus horrores. Ese es un poco, Jaime Andrés, el mensaje que quería darles, cómo las plantas de los dioses se combinan con la medicina moderna, nos abren los ojos al mundo, conectan varias formas de saber y revivir la historia de este intelectual cínico que encontró la forma por esas peripecias de la vida de darnos un mensaje duradero. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, gracias, infinitas gracias, doctor Alejandro. Definitivamente no teníamos duda alguna de que usted podría ser una de las personas que mejor apertura diera a este encuentro. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por las ideas que nos detalla el día de hoy, por compartirnos parte de su historia de vida también, doctor Alejandro. Y doctor, yo no quisiera dejarlo ir, pero de verdad que solo tengo un minutico, pero me gustaría hacerle una pregunta. Por supuesto. Usted como exministro de Salud que ha sido de nuestro país, me gustaría preguntarle cómo cree usted que deberíamos enfrentar en Colombia este tsunami psicodélico. ¿Cómo deberíamos nosotros desde lo social, desde la educación, pero sobre todo desde la salud también, enfrentar toda esta descarga que empieza a llegar desde la psilocibina, desde la LSD, todas estas investigaciones que usted mismo citó? ¿Cómo deberíamos recibir y adoptar nosotros todo esto acá en Colombia para no repetir historias como las del cannabis, en las que parece que llegamos un poco tarde a la fiesta? Y usted mismo lo decía, somos uno de los países junto con México que somos más ricos en sustancias psicoactivas. Entonces agradecería, doctor, que en un minutico nos diera Sí, una sí. precisión al respecto. No tengo la respuesta, somos conscientes de los errores que hemos cometido incluso en cannabis. Yo puedo decir, habiendo estado allí en la regulación, que nosotros no fuimos capaces de alguna manera conectar como las dos historias. La historia del capitalismo moderno, los que querían venir aquí a encontrar una especie de materia prima global que ellos creían producirla en Colombia dadas nuestras condiciones, y conectar eso con los saberes ancestrales. Y en la ley se trató, por ejemplo, de que tuvieran estas compañías que comprarles un porcentaje a las otras, pero eso no fue suficiente. Entonces, ¿cómo proteger este tsunami psicodélico de una sobrecomercialización? Yo creo que es uno de los primeros desafíos que tenemos que hacer. Y cómo proteger los saberes acumulados en Colombia y cómo protegerlos a ustedes que llevan pensando este tema y que pueden ser desplazados simplemente por oportunistas. Y cómo hacer una regulación adecuada. Yo creo que ese es un desafío muy grande. No es solamente regulatorio, Jaime Andrés, yo creo que también es de la sociedad. Tenemos que hacer una pedagogía intensa todos para que esto no ocurra, porque a veces la regulación se ve desbordada por las circunstancias. El artículo este que está en el New York Times, que cité en mi presentación, de alguna manera hace una descripción de estos riesgos que pueden darse también. Esa sobrecomercialización puede llevar también a una especie de frivolidad, a que en este tsunami psicodélico esto se convierta en una rumba, ¿no? Y que todos estos elementos que aparecen aquí, estas intuiciones fundamentales, queden de lado. Y eso también me preocupa. Pero de otro lado, tal vez el punto más interesante donde yo recomendaría, Jaime Andrés, tenemos que empezar a tender puentes cada vez más fuertes con la psiquiatría. Yo no quisiera que esto fuera una historia solamente de medicalización. O sea, que básicamente les entreguemos a los psiquiatras todo este tema. Yo creo que tiene que haber un punto medio entre quienes saben hacer esto, los terapistas, quienes lo están haciendo, quienes lo conocen, quienes lo respetan, quienes lo quieren, y los psiquiatras. O sea, tiene que haber una forma de decirle a los psiquiatras, bueno, si ustedes quieren participar en esta historia, ustedes tienen que irse convirtiendo en una especie de chamanes, alguien que ayude a esta reflexión, que acompañe esto. Entonces, no solamente es del ministerio, eso no lo va a resolver, dijéramos, una resolución firmada por el ministro. Yo creo que tenemos entre todos que ir a esos congresos de psiquiatría, tener esta conversación. Y yo el reto lo definiría de esta manera.
cómo desde la forma occidental de aproximarnos a estas sustancias, basada en la ciencia y la publicación de la evidencia, podemos darle un contexto que es el que se necesita. Darle ese contexto y darle ese significado. Inventarse ese contexto. Esto no es simplemente un tratamiento, requiere algo más. Y requiere, dijéramos, ese punto medio entre la psiquiatría y quien sabe hacer esto, y quien está en contacto con las culturas ancestrales y quien lleva reflexionando sobre el tema. Entonces, la sobrecomercialización y la medicalización, yo creo que son dos amenazas que tenemos que enfrentar entre todos. Yo no diría, no esperemos que el ministerio nos resuelva este problema, porque no lo va a resolver. Está de alguna manera agobiado con muchos otros problemas, y la capacidad regulatoria del Estado, la capacidad del Estado para establecer las reglas de juego siempre será limitada. Respetar estas sustancias, yo creo, las plantas de los dioses merecen respeto, merecen reflexión, merecen lo que ustedes están haciendo aquí. Yo creo que este congreso es parte de eso, es una forma de reflexionar entre todos sobre las oportunidades, pero